La guerra ha entrado en una nueva fase explosiva y el mundo es testigo de decisiones que podrían redefinir el futuro global. Una nación clave de la OTAN acaba de dar un paso audaz que dejó al Kremlin en shock. Ucrania ahora tiene luz verde para atacar objetivos estratégicos dentro de la propia Rusia. No es una broma, no es un engaño, es un cambio radical en las reglas del juego y las consecuencias serán devastadoras. Imagínense, hasta hace poco, Kiev tenía las manos atadas y se le prohibía responder a los ataques rusos en su propio territorio. Pero ahora, con la palabra del canciller alemán Friedrich Merz, el mismo que ya defendió el envío de los potentes misiles Taurus, todo ha cambiado. En una entrevista con la emisora alemana WDR, fue categórico: ni Alemania, ni Francia, ni Estados Unidos imponen ya límites a la distancia de las armas suministradas a Ucrania. ¿Traducción? A partir de ahora, las bases militares, los depósitos de municiones e incluso los escondites más blindados de Moscú estarán en el punto de mira. Y cuando hablamos de escondites, piénselo, el Taurus, un arma quirúrgica de precisión, vuela 500 kilómetros y fue diseñado para destruir objetivos subterráneos, como, por ejemplo, ciertos búnkeres que alguien cree que son seguros. Pero la cosa no termina ahí. Además del Taurus, Alemania enviará misiles para los sistemas Patriot y 4 baterías antiaéreas Iris-T, según anunció el ministro de Defensa, Boris Pistorius. Y Merz no reprimió palabras duras: esta guerra será mucho más larga y más brutal de lo que la mayoría puede imaginar. Coincidencia o no, el presidente Zelensky llega a Berlín esta semana para mantener conversaciones confidenciales. ¿Aparecerá en el orden del día el tema búnkers? Oficialmente, no. Pero a puerta cerrada, ¿quién sabe? Mientras tanto, Moscú juega sucio, y descaradamente. El vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, lanzó una amenaza que roza lo grotesco: una zona de amortiguamiento que, en la práctica, se tragaría a casi toda Ucrania, dejando solo una pequeña franja cerca de Polonia. Si el apoyo militar al régimen de Kiev continúa, así seguirá siendo, advirtió. Pero esto no es solo alardear. Las tropas rusas ya están creando una franja sanitaria en las regiones ocupadas por la fuerza de Sami y Kharkiv. Putin, a su vez, ordenó la formación de una zona de seguridad en la frontera. Traducción real: Rusia quiere convertir a Ucrania en una tierra de nadie, un campo de batalla permanente. ¿Y por qué? Porque en el fondo, Moscú sabe que su única posibilidad de victoria es hacer que Occidente renuncie a su apoyo a Kiev. Los analistas del Instituto para el Estudio de la Guerra son claros: Putin no lucha por territorios, sino por la moral ucraniana y la paciencia occidental. ¿Tu plan? Bombardear ciudades hasta que el mundo se canse y diga basta. Pero hay un detalle: esta estrategia puede resultarle contraproducente. Y no es cualquiera quien habla de esto, es Donald Trump. El expresidente estadounidense fue directo: Putin siempre quiso toda Ucrania, no solo una parte. Si lo logra, será el principio del fin de Rusia. Palabras fuertes, provenientes de alguien que conoce bien el juego geopolítico. Y hablando de juegos peligrosos, China no bromea. Mientras el mundo mira a Ucrania, Beijing está acelerando los preparativos para una medida que podría hacer estallar a Asia: la invasión de Taiwán. Se están posicionando tropas de élite, aviones de combate y sistemas de misiles frente a la costa, listos para un bloqueo relámpago. Los ejercicios rutinarios se multiplican, de hecho, son ensayos para el día de cientos de violaciones del espacio aéreo taiwanés al mes. Buques de guerra en patrulla permanente. Todo indica que Xi Jinping no solo está poniendo a prueba límites, está esperando el momento adecuado para actuar. Y cuando eso suceda, el mundo despertará ante una crisis como nunca antes había visto. Pero la geopolítica no vive solo de la guerra. Mientras Estados Unidos reduce su presencia militar en África, una decisión iniciada durante la administración Trump, Rusia y China avanzan sin piedad. General Michael Langley, jefe de las fuerzas. Los estadounidenses en el continente admitieron: la prioridad ahora es proteger la patria con tropas móviles y letales. Pero este vacío no permanece vacío. Moscú y Beijing están llenando el espacio con influencia, armas y promesas. ¿Quién dominará África en los próximos años? La respuesta ya se está escribiendo. Y para terminar con una dosis de trágica ironía, Rusia, que se jacta de ser una potencia militar, está llevando a cabo una reforma histórica de sus fuerzas armadas. ¿Cuál es la gran noticia? Adiós Portiancas.
Los soldados finalmente recibirán calcetines. Sí, has leído bien. Después de siglos de atar telas alrededor de los pies, Rosbardella ha decidido que esto es obsoleto. El exministro de Defensa Sergei Shoigu incluso se jactó de que este era uno de sus mayores logros. Simplemente no explicó por qué, en el siglo XXI, sus soldados todavía lavan su ropa una vez por semana o se duchan con el mismo intervalo. Mientras tanto, el mundo gira cada vez más rápido y peligrosamente. Ucrania gana armas para llegar al corazón de Rusia. China se está preparando para una medida que podría desencadenar una guerra regional. África se convierte en el escenario de una disputa silenciosa. Y en medio de todo esto, un dictador en Moscú apuesta sus últimas fichas en amenazas vacías y reformas ridículas. ¿Qué sigue? Una cosa es segura, nada volverá a ser igual que antes. Y cualquiera que no preste atención quedará sorprendido. ¿Estás listo para lo que está por venir? Porque el próximo capítulo ya ha comenzado y será implacable. Ropa y botas de guerra de 1914. No subestimes el poder de la improvisación. En la era de los drones y los misiles hipersónicos, el ejército que invade Ucrania recurre a las vendas de tela como equipo esencial, no por nostalgia, sino porque, en el frente, incluso un trapo puede convertirse en la diferencia entre la vida y la muerte. O, quién sabe, rendirse. Después de todo, en un campo de batalla donde las municiones escasean y los soldados son enviados como carne de cañón, incluso un trozo de tela blanca puede convertirse en el último truco de un régimen desesperado. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico. Trumping, cuando el poder se convierte en negocio, y viceversa. Al menos alguien se está beneficiando del caos. Mientras el mundo se ahoga en crisis, la familia Trump convierte a la Casa Blanca en una máquina de hacer dinero, y esta vez, sin pelos en la lengua. Hay 320 millones de dólares en criptomonedas, inmuebles en el extranjero y clubes exclusivos, según The New York Times. Y la cosa no se queda ahí. Pronto Washington se hará con el Poder Ejecutivo, un club privado vinculado al círculo presidencial donde la entrada cuesta $500,000. No es solo un negocio. Es un nuevo modelo de presidencia, donde la influencia política y el enriquecimiento personal se fusionan en un abrazo tan fuerte que ni siquiera los tribunales pueden desatarlo. ¿Coincidencia? Trump siempre se ha adelantado a su tiempo, especialmente cuando los tiempos son de impunidad. Rusia ahoga sus penas en alcohol, literalmente. Mientras el Kremlin promete la victoria, el pueblo ruso se apresura a abastecerse de alambiques caseros. En solo 4 meses, las ventas de equipos para producir samogón, vodka artesanal, se dispararon un 37% y los kits para hacer cerveza en casa aumentaron un 35%, según datos de Atoll Online. El brote comenzó después de que el gobierno amenazara con prohibir la venta de licores en línea. El Ministerio de Salud hace sonar la alarma. No son solo los campesinos los que destilan alcohol en casa, ahora son estudiantes, funcionarios e incluso burócratas los que transforman sus cocinas en microdestilerías. ¿La solución de las autoridades? Más control, recopile datos personales, grabe las compras y restrinja las ventas. Ya hemos visto esta película. Hace 40 años, la URSS declaró la guerra a Samogón. Unos años más tarde, el país desapareció. ¿Mera coincidencia? ¿O una advertencia de que cuando un régimen persigue los vicios del pueblo en lugar de sus propios fallos, el colapso es solo cuestión de tiempo? Arabia Saudita hace lo impensable, y se beneficia de ello. Mientras Rusia se sumerge en el alcohol ilegal, Riad hace lo contrario, lo legaliza. Por primera vez en 72 años, Arabia Saudita permitirá la venta de cerveza, vino y sidra, pero solo en 600 zonas turísticas, a tiempo para la Expo 2030 y la Copa del Mundo de 2034. Las bebidas espirituosas siguen prohibidas, pero el gesto es histórico. Al fin y al cabo, estamos hablando de un país en el que, hasta hace poco, incluso se arrestaba a turistas por llevar una botella de vino. Ahora, el petrodólar se mezcla con el champán. ¿Moraleja de la historia? Aquellos que adaptan las reglas al mundo real sobreviven. Cualquiera que insista en prohibirlo todo, bueno, basta con mirar a Moscú. Guerra entre uniformados, cuando la pelea es falsa, pero la bala es real. Las guerras policiales ya son algo común en Rusia. Pero esta vez, el conflicto entre 2 oficiales, un mayor y un teniente coronel, tomó un escenario inusual, Bielorrusia.
Los dos se encontraron en el cruce de las autopistas M1 y E95, cerca de Orsa, y lo que se suponía que sería una reunión de negocios se convirtió en un duelo a tiros. A pesar de utilizar pistolas de goma, uno de ellos no salió vivo del combate. Detalle macabro, ambos eran agentes rusos, en suelo extranjero, resolviendo cuentas internas como si estuvieran en un western de los 90. ¿Coincidencia? ¿O otra señal de que, cuando el sistema se pudre por dentro, hasta los verdugos empiezan a devorarse unos a otros? Y mientras tanto, Suiza construye el futuro, en 3D. Mientras algunos se ahogan en alcohol, otros construyen la torre 3D más alta del mundo, 30 metros de innovación en Moulins, Suiza. Un recordatorio de que, incluso en tiempos de caos, hay quienes siguen apuntando hacia arriba. La pregunta sigue siendo: ¿estás siguiendo las piezas que se mueven por el tablero? ¿Por qué no paran? Y el próximo paso podría ser tuyo.